Entonces, cuando nosotros realizamos la mayoración de cargas con este coeficiente gamma F, que es 1,6, entonces vamos a tener una combinación de diseño, que es 1,6 de la carga permanente más 1,6 de la carga viva. Entonces, mayoramos en sí las cargas y reducimos resistencias. Acá tenemos la resistencia del hormigón, que es 210, por ejemplo, podemos tener, o 21 megapascales, es la resistencia característica, y el límite de fluencia en función al tipo de acero que nosotros estemos realizando. De acá minoramos la resistencia por los coeficientes de minoración, que va a ser gamma C y gamma S. Este coeficiente de minoración, que es equivalente a 1,15 y 1,5 en condiciones normales, entonces podemos utilizar el coeficiente de minoración del acero y el coeficiente de minoración del concreto. Además, vamos a hacer el análisis de dos tipos de análisis. Una cuando es simplemente armada, o sea que cuando yo considero, por ejemplo, simplemente armada, solo voy a calcular el acero inferior, ¿sí? Y cuando estamos calculando doblemente armada, vamos a calcular el acero y el acero A', ¿sí? El acero A'. Entonces, de esa manera, nosotros necesitamos en sí las dimensiones y los pesos nominales. Las dimensiones, obviamente, lo que está acá solo en el mercado tendríamos diámetros de 6, 8, 12, 16, 20, 25. No existe 9,5 ni diámetro 32 en el mercado. Entonces, nada más en la sección nominal están utilizando pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y vamos a tener, por ejemplo, para un diámetro de 6, 28, 27 y acá está 28,3, que esa es la sección en milímetros al cuadrado. Ahora, cuando nosotros definimos en sí el peralte, vamos a tener una expresión que está en función de las resistencias, pero la expresión que vamos a definir es el diámetro o el peralte mínimo, perdón, peralte mínimo es 1,76 de MD BFCD. FCD es la resistencia minorada, ¿no? El FCD que es equivalente eh, al FCK sobre un coeficiente de reducción. Entonces, y el MD es el momento mayorado. Con un ejemplo lo vamos a definir todo esto. Y el peralte recomendado que vamos a considerar es 2,17 raíz de MD BFCD. Lo que consideramos si el D es hasta el centroide de la base, o sea, si yo defino a partir de la parte superior hasta el centroide de la base, nosotros vamos a poder definir el peralte efectivo que va a tener. Y este peralte efectivo está en función de la altura menos un medio que va a ser el diámetro principal, que va a ser esta distancia, menos el diámetro de los estribos y menos el recubrimiento. Si yo considero, por ejemplo, un diámetro de 12 o un diámetro de media, entonces yo realizo, por ejemplo, que el diámetro principal medios, que va a ser 1,2 centímetros dividido entre 2, más el diámetro de los estribos considerando de 6 milímetros, y más el recubrimiento que vamos a considerar 2,5. Eso vamos a hablar que no siempre se considera 2,5, existe alguna variación. Nosotros estamos considerando 2,5, es 3,7 y si yo considero, por ejemplo, el diámetro de 25, tendría que tener más o menos un estribo de 8, entonces tenemos 4,55. Casi es equivalente a 5 centímetros. Entonces, muchos calculistas lo que hacen es que el D va a ser equivalente a H menos 5, ¿sí? Menos 5 directamente y pueden tener el peralte efectivo. En función de este peralte efectivo, nosotros vamos a poder realizar o verificar el recálculo que nosotros podamos tener de un predimensionamiento de vigas. Ahora lo que vamos a hacer es en sí el análisis de una viga a partir desde cero. Vamos a volver a calcular tal vez las cargas de muro y demás o algunas cargas adicionales. ¿Sí? Entonces, voy a considerar una viga simplemente apoyada, nada más para hacer un primer análisis. Y voy a considerar la longitud de esta viga, eh, que puede ser en sí, le colocaremos 5 metros, ¿sí? 5 metros. Voy a considerar una viga de 5 metros. Acá va a existir una carga Q
que esta carga Q va a estar sometidas a lo siguiente. Que en sí vamos a considerar que tenga en sí una carga muerta o una carga G, y esta carga G sea equivalente a dos cargas, nada más. Vamos a considerar el peso de la viga, y vamos a considerar en sí una carga de muro. Vamos a considerar el peso de muro, y además vamos a considerar un peso de losa, ¿sí? De losa. Y la carga Q, que es equivalente a la carga viva, a la sobrecarga en sí, vamos a considerar que esta viga es una viga que funciona como departamento. Vamos a hacer todo el análisis completo, ¿sí? Entonces, primeramente, lo que tenemos que hacer es calcular en sí en base a un predimensionamiento. Al tener ese predimensionamiento, posteriormente, esto como se hace a veces en software, directamente lo que nosotros realizamos es calcular paso a paso, y obviamente si cambio la altura, por ejemplo, la altura de la viga, entonces directamente el software va a ir modificándome los datos. Estamos haciendo como un primer ejemplo, y posteriormente esto ya es iterativo a lo que vayamos a hacer. Entonces, primeramente voy a hacer un predimensionamiento. Voy a colocar como inciso A. Voy a colocar predimensionamiento. Entonces voy a analizar el predimensionamiento de una viga. Como solo tengo una viga, voy a decir que la altura de esta viga, es equivalente a la longitud dividido entre 10. Si yo coloco 5 dividido entre 10, estamos hablando que es 0,50 de metro, o equivalente a 50 centímetros. Entonces mi viga tendría que ser una viga de 50 centímetros. Y si yo considero la base va a ser altura medios. Voy a considerar. Entonces, si digo 50 dividido entre 2, entonces voy a tener 25 centímetros. Entonces, de este predimensionamiento, nosotros estamos considerando que mi viga tenga esta sección. Primeramente, como les digo, vamos a hacer un segundo análisis ya de verificación de este predimensionamiento cuando estemos haciendo diseño. Entonces, voy a considerar que esto es equivalente a 25 y esto es equivalente a 50. Estamos considerando en un primer análisis esta dimensión de viga, ¿sí? 25 por 50. Entonces, cuando yo ya sepa la sección transversal de mi viga, que esta viga en sí va a ser considerada a una viga de 25 por 50 y es una viga rectangular de este tipo, entonces lo que yo voy a proceder a realizar el cálculo es directamente ahora empiezo a cargar mi viga. Puedo tener, por ejemplo, mi sistema de losa puede ser una losa de ese tipo. Voy a considerar una losa unidireccional. ¿Cuándo consideramos losas unidireccionales? A ver, por favor, ¿quién me dice? Continúa la grabación. Digo, la relación de lados es equivalente al lado mayor dividido entre el lado menor. Si yo coloco 5 dividido entre 2, entonces voy a tener una relación de 2,50, ¿sí? Si el valor, o sea, si nosotros podemos decir lo siguiente, nuevamente recordándoles, o sea, la relación de lados, si esta relación de lados es menor a 2, entonces consideramos una losa bidireccional, o sea, que en sí va a distribuir la carga a las 4 vigas de apoyo, ¿sí? Si la relación de lados es mayor a 2, es una losa unidireccional. ¿Qué significa? Que la carga va a pasar solo en un sentido. Si yo tengo, por ejemplo, este tipo de viga, acá vamos a tener una columnita,
otra columnita que va a estar acá y demás. Esto estamos viendo en planta, ¿sí? Y en sí, en corte, estaríamos viendo esto, lo que ustedes están viendo acá, en corte. Entonces, este puede ser, por ejemplo, para que podamos identificar a la viga, esta puede ser la viga AB. Y la viga AB es esta viga que nosotros estamos analizando. Lo voy a colocar, si desean, en color rojo. Sí, es una losa en planta y obviamente ya estoy sacando una partecita. Entonces, cuando nosotros vemos acá que es mayor a 2, esta es una losa bidireccional. ¿Qué significa una losa bidireccional? Que la carga va a pasar en sí solamente a esta viga que están viendo acá y a esta viga, que es la misma, ¿no? Que es la misma, a estas dos. La carga de la losa, ¿sí? Entonces, cuando yo diga que la carga de la losa va a pasar en una dirección, voy a tener que realizar de esta manera. Ya sé en sí el peso de la viga, ya sé que es una losa unidireccional y voy a empezar a realizar el análisis de cargas. Voy a colocar un primer inciso, voy a considerar el peso de la viga. Por eso les decía, vamos a volver a calcular para cada ejemplo. Y esto obviamente ya se puede hacer alguna tabla y directamente me puede dar todo el valor, ¿no? Para hacer el cálculo del peso de la viga, vamos a tener que realizar lo siguiente. Yo puedo calcular en sí, este peso de la viga va a ser equivalente a una sección transversal. Voy a sacar la viga AB y mi viga AB va a tener una sección de este tipo, o sea, lo voy a colocar de este tipo, así, que va a venir una viga de sección longitud de 5 metros, que es esta la longitud, de 5 metros, y acá voy a tener una base que he hecho el predimensionamiento de 25 y voy a tener una altura de 50 centímetros, ¿sí? 50 centímetros. Acá está en centímetros y obviamente mi viga es esa viga. Esta mi viga que están viendo acá, este punto sería el punto A y este sería el punto B, viga AB. Entonces, cuando nosotros consideramos en sí el peso de la viga, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Yo puedo decir esto. Gamma es equivalente al peso sobre el volumen de la viga, ¿sí? El volumen de la viga. Pero esto me va a dar en sí una carga puntual. Yo necesito una carga distribuida que va a ser en sí la carga de peso a lo largo de la longitud que yo tengo. Entonces, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el área, ¿sí? El área de la sección transversal. Esta área es equivalente a 0,25 de metro multiplicado por 0,50 de metro. Si yo multiplico eso, déjenme buscar mi calculadora. 0,25 por 0,50, entonces voy a tener acá 0,125 metros al cuadrado. Sí, 0,25 metros al cuadrado. Entonces, cuando yo considero, pero por ejemplo, ya la carga distribuida, lo que voy a tener es, voy a calcular el peso específico del concreto. Este peso específico del hormigón, que es un peso específico de dato, que dentro de un momento lo podemos ver en la norma, es equivalente a 2.500 kilogramos metro cúbico, ¿sí? Entonces, esa carga Q, debido al peso propio, va a ser equivalente el peso específico, que es 2.500 kilogramo metro cúbico, multiplicado por el área de la sección transversal, que es 0,125 metro al cuadrado. Si yo multiplico 2.500 por 0,125, voy a tener 312.5 unidades de kilogramo. Este metro cuadrado con acá se me va a ir, me va a dar directamente kilogramo metro. Entonces ya sé
cómo va a ser el peso propio de la viga o la carga lineal. Ahora, si yo cargaría en un primer estado ese peso de la viga, entonces voy a tener una viga de este tipo, que es la viga, por ejemplo, AB, que estamos definiendo, viga AB, que es una viga simplemente apoyada acá, y estaríamos definiendo una carga distribuida debido a peso propio. Y esta carga distribuida es una carga distribuida lineal, ¿no? Es kilogramo por cada metro de longitud. Entonces, voy a tener que esto es 312,5 kilogramo metro. Y esta carga es equivalente al peso propio de la viga. ¿Sí? Peso propio de la viga. Ahora, además yo necesito realizar el cálculo de la losa. ¿Puedo cambiar hoja, por favor? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo tengo ya, por ejemplo, existen diferentes fórmulas donde me pueden realizar en sí el espesor o me pueden definir el espesor de la losa. Entonces, como un segundo paso, voy a calcular el peso de la losa. Este peso de la losa va a ser equivalente a lo siguiente. Tengo que hacer un predimensionamiento y existe una expresión donde me dice que es perímetro sobre 180, ¿sí? Sobre 180, o existe otra expresión que me dice luz mayor sobre 40. Puedo agarrar cualquiera de las dos y yo voy a definir, ¿sí? Puedo decir la luz mayor dividido entre 40. Si yo digo perímetro de la losa, yo tengo que realizar lo siguiente. Va a ser 5 más 2 más 5 y más 2. Ese sería el perímetro que va a tener la losa, ¿no? Entonces voy a tener 5 más 2, o sea, voy a colocar 5 metros más 2 metros más 5 metros más 2. Estamos hablando del perímetro de ese rectángulo dividido entre 180. Existen diferentes expresiones para encontrar esto. Eso lo van a ver cuando estén viendo el siguiente módulo o la siguiente materia, que es análisis estructuras 4. Ahora, acá puedo colocar la luz mayor, que va a ser 5 dividido entre 40. Entonces voy a colocar 5 metros dividido entre 40. Existen dos expresiones y existen diferentes en función al código que nosotros manejamos. Si yo tengo esta expresión, va a ser 5 más 2, vamos a tener 7, más 7 va a ser 14 dividido entre 180. Voy a considerar 2 espacio alfa. Estaríamos hablando de 0,08 metro. Y 5 dividido entre 40, vamos a tener 0,125 metros. ¿Sí? Entonces tenemos dos alturas que yo voy a definir. O defino 8 o defino 12,5. El espesor mínimo de una losa maciza es equivalente a 10 centímetros. O sea, no puedo considerar, por ejemplo, menos de 10. ¿Sí? Esto en sí no se me va a ir, directamente sería 10 o considero los 12,5, ¿sí? Nosotros definimos, eso es un criterio estructural. Voy a considerar ahora 12,5, ¿sí? 12,5. Entonces voy a definir que ese espesor de la losa que voy a tomar en cuenta, que voy a considerar losa, es equivalente a 12,5 centímetros. Sí, eso es lo que voy a considerar. Ahora, lo que tengo que hacer es calcular cuánto es el peso que me va a producir esta losa de 12,5. Entonces digo, es equivalente al peso propio de la losa. Propio de la losa. Cuando yo considero el peso propio de la losa, lo único que tengo que hacer es multiplicar en sí
multiplicar el peso específico que vamos a tener de 2500, que es el peso específico kilogramos metro cúbico del hormigón, multiplicado por los 12,5, 0,125 de metro. Entonces digo 2500 por 0,125, entonces voy a tener un valor de 312,5, pero acá voy a tener kilogramo metro cuadrado. Cuando trabajamos con losas, tiene que ser todo por metro cuadrado, ¿sí? Por metro cuadrado. Ahora, en una losa, si ustedes vieron el video, yo tengo acá que va a ser un espesor de losa. O sea, que vamos a tener un espesor de losa de diseño que yo estoy definiendo en sí 12,5. Cuando yo tengo, por ejemplo, que vaciar, por ejemplo, una losa de entrepiso de un departamento, no podemos considerar, por ejemplo, esto exactamente horizontal. Lo que vaciamos en obra siempre va a ser algo así, va a estar de esta manera, ¿sí? Porque no hacemos exactamente los 12,5 y si colocamos el nivel no va a estar exactamente horizontal. Entonces, acá necesito una carpeta de nivelación. Esta carpeta de nivelación está 5 centímetros como mínimo, ¿sí? Esta distancia lo vamos a colocar 5 centímetros y es una carpeta de nivelación que nivelamos acá, nivelación. Al colocar esta carpeta de nivelación, el peso específico, como acá solo se rellena con mortero, entonces vamos a considerar un peso específico de esa carpeta de nivelación. Voy a considerar de la siguiente manera. Peso de la carpeta de nivelación. Nivelación. El peso específico de esa carpeta, que lo denominamos el peso específico del mortero, acá es un mortero que colocamos, esto es equivalente a 2200 kilogramos, 2200 kilogramos metro cúbico. Entonces coloco acá 2200 kilogramos metro cúbico por el espesor. Mínimo es 5, menos de 5 no se puede colocar. Más de 5, o sea, ya sería que estaría exactamente bastante mal elaborado esta losa terminada, ¿no? Entonces colocamos 0,05 de metro. Si yo multiplico, por ejemplo, 2200 por 0,05, entonces voy a tener 110 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la carpeta de nivelación que voy a colocar. Pero cuando ya está nivelada, ustedes ven su piso donde están ustedes ahora, acá por encima nosotros colocamos en sí ya la cerámica. O sea, acá por encima de la carpeta de nivelación ya tienen o la cerámica o el machimbre, o, perdón, no machimbre, sino el parquet o el porcelanato que yo voy a colocar. Entonces existen diferentes valores. Por ejemplo, voy a colocar acá el peso de la cerámica. Sí, peso de la cerámica. Este peso de la cerámica, jóvenes, ustedes pueden sacarlo de la fábrica. O sea, si ustedes van a comprar, por ejemplo, cerámica, en su mismo cartón que viene directamente, ya les están dando el peso que ustedes van a considerar. Entonces, lo que yo considero es más o menos 60 kilos por metro al cuadrado. Porque no solo es cerámica, además tiene que colocar el cemento cola o el pegamento que va a colocarse, ¿no? 60 kilos por metro cuadrado. Una vez que ya está terminado por acá, por encima, ya he nivelado, he colocado la cerámica, por debajo nosotros colocamos una carpeta o un recubrimiento de yeso. Por debajo, acá coloco yeso, ¿sí? Entonces voy a definir el peso del yeso que voy a tener. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a colocar el peso del cielo, en nuestro caso es cielo raso, ¿sí?
Colocamos de 2 a 3 centímetros, 1,5 es cuando está bien elaborado, 2 centímetros, pero ya no tratamos de colocar mucho espesor, ¿sí? Entonces, si yo definiría en sí, por ejemplo, o 1,5 o 2 centímetros, entonces voy a tener en sí lo siguiente. Eh, que van a ser equivalente, colocaré 2 centímetros, o sea, puedo colocar, por ejemplo, un espesor de 2 centímetros. Entonces voy a multiplicar el peso específico del yeso, nosotros consideramos 1800 kilogramos metro cúbico, ¿sí? Si yo multiplico por 0,02, 2 centímetros que estaría colocando, 0,02, entonces voy a tener lo siguiente, 1800 por 0,02 va a ser equivalente a 36 kilos por cada metro al cuadrado. Y además, a veces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta losita de 5 por 2, no es un área libre, ¿no? O sea, puede tener, por ejemplo, acá divisiones, o sea, divisiones internas que van a apoyar exactamente sobre la losa. Eso está en función del plano arquitectónico que yo defina. Si solo voy a colocar 4 columnas a una longitud de 5, acá puede existir, por ejemplo, una división. Entonces, esa división lo consideramos como una tabiquería, que va a entrar tabiquería en la losa, ¿no? Tabiquería. Esta tabiquería es exactamente lo mínimo que podemos colocar es 100 kilos por metro cuadrado. Y en una posterior clase les voy a enseñar cómo se calcula esta tabiquería en función a un plano arquitectónico que ustedes ya puedan tener. Entonces, si yo sumo todo, a ver, déjenme calcular todo, 312.5 más 110 más 60 más 36 y más 100, entonces voy a tener un valor de 618.5 kilogramos por cada metro cuadrado. Ahora, cuando yo tengo acá los 618,5 es la carga muerta permanente. Esto lo denominamos también una carga G, porque esa carga de losa va a estar permanente desde el inicio de de la construcción hasta el fin, ¿no? O sea, que puede ser hasta que alguien pueda venir a demoler. Entonces, esta carga en sí es una carga por metro cuadrado. Mi losa lo estoy dibujando ahora en una forma isométrica. Y si se dan cuenta, acá 618 es una carga distribuida a lo largo de la longitud. Entonces, acá voy a tener una carga distribuida que va a estar de esta manera. En toda la losa, por metro cuadrado. ¿Sí? Esa carga que estoy colocando acá es una carga Q que va a venir a lo largo de toda mi losita y tiene un valor de 618,5 kilogramos por cada metro cuadrado. Ahora, lo que yo necesito es solo la carga que va a pasar a mi viga AB. Esa es la carga que yo estoy diseñando, ¿no? Entonces, si yo veo acá, si es una losa unidireccional que hemos definido acá, si es una losa unidireccional, la carga en sí va a pasar a este lado y a este lado. El área de influencia que va a tener mi viga a B solo va a sostener este porcentaje de área, ¿sí? Este blanco que está va a agarrar esta viga que puede ser la viga CD, por ejemplo, ¿sí? Entonces, solo esta parte cuando es unidireccional pasa esta partecita que estoy achurando. Entonces, tengo que multiplicar por esta área de influencia que es 1 metro, ¿sí? 1 metro. Entonces, para linealizar la carga, voy a colocar acá, para linealizar la carga, voy a tener que hacer lo siguiente. Esta carga G que estoy considerando por peso de la losa,
es equivalente a 618,5. Vean que es kilogramo por metro al cuadrado. Para volverla lineal, multiplico por este ancho de influencia. Este ancho de influencia, si esto es 2, esto va a ser equivalente a 1 metro. Entonces, multiplico por ese ancho de influencia. Acá si yo tengo, por ejemplo, metro cuadrado y acá metro, este metro se me va a ir con esto y me van a dar directamente unidades de kilogramo metro, que va a ser 618,5 unidades de kilogramo metro. No siempre esto puede ser 1, ¿no? Esto va a ir variando en función al tipo de losa que yo tengo. Entonces, si yo coloco ya la carga sobre la viga AB, que es mi viga de diseño, entonces yo voy a tener una viga simplemente apoyada y la carga que va a pasar es una carga distribuida, porque es una carga que tiene unidades de kilogramo sobre metro de longitud que yo voy a tener. Entonces, nuevamente tengo esa carga distribuida y esa carga distribuida es equivalente a 618,5 kilogramo metro. Esta es la viga AB que estoy diseñando. Y esa carga es equivalente al peso de la losa, ¿sí? Al peso de la losa. Entonces ya he calculado el peso propio de la viga, el peso propio de la losa. Ahora, en un tercer cálculo voy a realizar la carga de muro, ¿sí? Cuando yo tenga esta losa, esta losita acá, que va a estar algo así, es una losa de este tipo. Acá por encima de esta viga AB que voy a tener, viga AB, voy a tener un muro, ¿no? Puede ser un muro perimetral, un muro que va a llegar en sí a la viga. O sea, ¿qué significa? Que acá yo voy a tener un murito que va a estar en este sentido. O sea, yo puedo colocar, por ejemplo, el muro que puede estar de esta forma, que va a estar sobre la viga, estamos hablando, es un muro algo así. Y bueno, vamos a tener un gráfico de esta forma. Va a existir un muro. Ahora, lo que yo necesito de planta a planta, yo tengo una altura, ¿no? Que ustedes eso ya lo saben, que va a tener una altura h. Entonces, yo tengo que definir cómo va a estar mi muro. Mi muro, por ejemplo, puede ser de espesor 15. O sea, ¿qué significa espesor 15? Que yo coloque mi ladrillo de esta forma. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y esta dimensión es 15. Acá es 24. 15, 24 y este valor tiene 9. Es un ladrillo más o menos, un ladrillo típico de un ladrillo de 6 huecos, ¿sí? De 6 huecos. Entonces, si yo digo muro espesor 15, es que este 15 va a venir acá, 15. Y voy a tener en sí un muro de esta forma, ¿sí? Un muro de esta manera. Entonces, cuando yo considero este muro de espesor 15, yo tengo que calcular cuántas piezas entran por metro cuadrado y además tengo que verificar, por ejemplo, cuál va a ser el peso que me va a generar ese muro que va a estar en sí sobre mi viga, ¿no? Entonces, lo primero que hago es lo siguiente. Cuando yo coloco, por ejemplo, muros de ladrillo, que lo voy a colocar de esta manera. Voy a tratar de dibujarlo algo así. En esta parte voy a tener lo siguiente. Lo voy a colocar con azul. Voy a tener una junta que el ladrillo con el ladrillo voy a juntar con un concreto o con un mortero, ¿no? Voy a tener una junta horizontal y voy a tener juntas verticales para unir ladrillo con ladrillo. Entonces voy a considerar lo siguiente, que la junta horizontal es igual a la junta vertical y colocamos siempre una
1,5 centímetros o colocamos 1 centímetro de junta de ladrillo a ladrillo y eso los rellenamos obviamente esa junta con mortero. Entonces voy a calcular cuántas piezas. Lo primero que hago es calcular el número de piezas por cada metro cuadrado. Metro cuadrado. O sea, ¿qué digo? Metro cuadrado. Voy a considerar para mi análisis un metro de ancho y 1 metro de altura, ¿sí? 1 metro cuadrado. Metro de base por metro de altura, entonces voy a tener 1 metro cuadrado. ¿Cuántas piezas entrarán en 1 metro cuadrado? Número de piezas puedo colocar y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar 100 centímetros, es 1 metro cuadrado. Y si yo estoy definiendo espesor de 15, mi ladrillo va a tener, o sea, la forma frontal que ustedes están viendo va a ser equivalente a esta altura, o perdón, a esta base que es de 24 y a esta altura que es de 9. Y el 15 va a venir acá, a lo largo, ¿no? Que va a venir así. Entonces yo solo tengo que ver cuánto entra en área 24 y 9 solamente y obviamente el 15 es el espesor. Entonces digo 100 dividido entre 24 más la junta que es 1,5 multiplicado por 100 dividido entre la altura que va a ser ahora de 9 centímetros, 9 centímetros y más la junta que es 1,5. Y de acá saco el número de ladrillos que yo necesito por cada metro cuadrado. 124 más 1,5 y 109 más 1,5. Me da en sí una cantidad de 37,35. Voy a colocar acá 37,35. Esto va a ser equivalente a piezas por cada metro cuadrado. Metro de base por metro de altura. En cada metro cuadrado que yo tenga, van a entrar 37,35 piezas. Y esto les sirve hasta para cuantificar, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, los metros cuadrados que voy a tener que cubrir, multiplico por esta cantidad y voy a tener el número de piezas que necesito en obra, ¿no? Ahora, el peso del ladrillo, esto es diferente porque cada ladrillo pesa diferente. Si ustedes van a pesar un ladrillo de 6 huecos que sea Imserpaz o que sea de una fábrica potosina, pesan diferente, ¿sí? Entonces vamos a considerar, esto tenemos que sacar 2,50 kilogramos por cada pieza, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer en una primera instancia, voy a calcular el peso del ladrillo, que voy a calcular para 1 metro de base por 1 metro de altura, ¿sí? Nada más, el peso del ladrillo. Entonces va a ser equivalente a lo siguiente. ¿Cuántas piezas yo tengo? Tengo 37,35 y lo multiplico por el peso del ladrillo. Entonces va a ser equivalente a lo siguiente. Lo voy a colocar mejor todo el procedimiento. 37,35, digo, piezas por cada metro cuadrado por 2,50 kilogramos por cada pieza. Si yo veo acá unidades, esto se me va a ir con esto y voy a tener en sí 37,35 multiplicado por 2,50. Esto va a ser equivalente a 93,38 kilogramos por cada metro cuadrado. Pero este metro cuadrado es metro de base por metro de altura. Eso tengan muy en cuenta, por favor. Ahora, además de pesar el ladrillo, va a pesar en sí el mortero en las juntas, ¿no? Va a ser en sí, estoy calculando
37,38 o 37,35 piezas por cada metro cuadrado. Pero además tengo que colocar en sí las juntas, ¿no? El mortero que vamos a colocar. ¿Y cómo voy a calcular el peso del mortero? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer este procedimiento de la siguiente manera. Puedo hacer en un metro cuadrado que yo voy a tener, por ejemplo, que va a ser 1 metro de base por 1 metro de altura, que va a estar mi ladrillo así. Puedo calcular el volumen total que voy a tener de esta forma, ¿no? Esto es 1 metro. Estoy tratando de ser lo más explícito posible, por favor. 1 metro, 1 metro, y acá vamos a tener 0,15 de metro, ¿sí? Voy a calcular, como ya sé cuántas piezas entran por metro cuadrado, entonces voy a restar acá el volumen de los ladrillos. Si de esto resto el volumen de los ladrillos, me va a quedar en sí el volumen del mortero. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, para encontrar en sí el volumen del mortero, voy a calcular. Primeramente, a esto lo vamos a denominar un volumen 1, ¿sí? Este volumen 1 es equivalente a 1 metro por 1 metro por 0,15 de metro. Acá voy a tener 0,15 metros cúbicos. Ahora voy a calcular cuánto es el volumen de cada ladrillo. Voy a colocar el volumen de los ladrillos. Cada ladrillo tiene dimensiones de 24 por 15 por 9, ¿sí? Entonces voy a colocar 0,24 metros por 0,15 de metro y por 0,09 de metro. 24 por 15 por 9. Ese es el volumen de un ladrillo, ¿sí? El volumen de un ladrillo. Lo que yo necesito es en sí cuántos ladrillos entran. 37,35. Entonces, si multiplico por la cantidad, voy a tener en sí el volumen de todos los ladrillos que van a entrar en 1 metro cuadrado. Entonces digo 0,24 por 0,15. A ver, 0,24 por 0,15 por 0,09. Por 37,35. Entonces voy a tener que el volumen de los ladrillos es 0,121 metros cúbicos en cada metro cuadrado, por si acaso, ¿no? Metros cúbicos en cada metro cuadrado. Ahora, lo que voy a calcular es el volumen ahora del mortero. Si tengo el volumen total, y resto el volumen de los ladrillos, la diferencia va a ser equivalente al volumen de las juntas, y las juntas es equivalente al mortero. Entonces digo 0,15 metro cúbico menos 0,121 metro cúbico. A ver, esto va a ser equivalente a 0,15, 0,121, y voy a tener 0,029 metros cúbicos por cada metro cuadrado, por si acaso, por cada metro cuadrado. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a multiplicar, voy a calcular en sí el peso del mortero. Para calcular el peso del mortero, esto va a ser igual, el peso del mortero va a ser equivalente al peso específico del mortero que hemos utilizado, 2.200 kilogramos metro cúbico, multiplico por 0,029 metro cúbico. Ahora, lo que quiero tener en cuenta es lo siguiente. Este volumen del mortero es para cada metro cuadrado de ladrillo, ¿no es cierto? Entonces, consideramos esto es metro cúbico para cada metro cuadrado. De acá saco metro cúbico con metro cúbico, se me va, y voy a tener que esto es equivalente a 2.200 por 0,029. Entonces voy a tener, esto es igual
a 63,8 kilogramos por cada metro de base por metro de altura. Seguimos, peso del mortero. Ahora, cuando nosotros ya tenemos el ladrillo ya apilado, espesor de 15, puedo colocar en sí los reboques, ¿sí? Solo vamos a considerar en este ejemplo, en el ejemplo explicativo a detalle que les dejé, colocábamos los terminados, ¿no? Que yo tenía, por ejemplo, un ladrillo estaba de esta forma, el siguiente, obviamente, acá estaba la junta, el siguiente ladrillo estaba de esta otra manera. Pero para hacer el terminado, yo podía colocar, por ejemplo, recubrimiento de yeso en un lado, y si era un muro exterior, acá tenía que colocar de cal cemento. Supondremos que es un muro interior, ¿sí? Un muro interior. Entonces, el muro interior va a estar en sí, va a estar con dos revestimientos. Cada muro tiene un revestimiento en la una cara y el otro revestimiento en la otra cara, ¿sí? Un momentito, a ver, por favor, voy a conectar mi carga. Entonces voy a calcular ahora el peso. El peso del revoque de yeso. Para calcular el peso del revoque de yeso, yo tengo que considerar el peso específico del yeso, que estamos considerando 1800 kilogramos metro cúbico, multiplicado por este espesor de yeso, ¿sí? Colocamos en sí 1,5 centímetros, 1,5 el espesor del yeso. Entonces, esto es 1,5 centímetros, es equivalente a 0,015 de metro, ¿no? 1,5 centímetros, sí. Entonces, a esto, ¿cuántas veces voy a repetir en el mismo muro? 2 veces, a una cara y a la otra cara. Entonces, esto lo multiplico por 2. Entonces, digo 1800 por 0,015 por 2. Entonces, voy a tener un valor de 54 kilogramos nuevamente en cada metro cuadrado. Sí, nada más voy a considerar en el peso del muro de ladrillo, y voy a empezar a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? Este valor, que va a ser el peso del mortero, y acá voy a sumar el peso del ladrillo. Entonces sumo 93,38 más el peso del mortero 63,8 y más 54. Entonces voy a tener un valor de 211,18 kilogramos por cada metro al cuadrado. Ahora, lo que me interesa a mí es convertir esto nuevamente en una carga lineal. Entonces, cuando yo defina acá, yo tengo que saber ahora cuántos metros de altura va a ser mi muro, ¿sí? Eso lo podemos sacar del plano arquitectónico. La luz libre para poder tapar, entonces voy a tener una altura, por ejemplo, una altura del muro que puedo considerar en sí 270, ¿sí? 270. Ustedes eso lo colocan en los planos. Si yo multiplico por esa altura de muro, que va a ser 2,70 metros, entonces voy a tener una carga lineal, ¿sí? El peso del muro, entonces, el peso del muro del ladrillo, ya linealmente es equivalente a 570,19 kilogramos por cada metro. Si yo dibujo en sí mi viga, nuevamente mi viga AB, voy a tener una viga de ese tipo, y la carga va a ser nuevamente una carga distribuida de esta manera. Y este valor es de 570,19
kilogramos en cada metro. Y esto es por carga de muro permanente, que voy a sumar el peso propio de la viga, el peso de la losa y el peso del muro que yo voy a tener. Si yo sumo toda esa carga, entonces voy a tener una carga G, que va a ser 570,19, 618,5 y 312,5. Va a ser una carga de 1501,19 kilogramos metro. Esa sería la carga G. Ahora, la carga Q, ¿cómo la calculo? Cuando yo veo, vamos a abrir dentro de un momento, esa era mi losa. La carga Q también es una carga a lo largo de toda la longitud o de toda el área de la sección o de la losa, perdón, de la losa. Entonces voy a tener una carga Q de esta manera, sobre toda la losa, ¿sí? Y mi viga de análisis es esta viga AB que nosotros estamos calculando. Es una carga Q. Ahora, si decimos, dentro de un momento vamos a ver de dónde estoy sacando este dato, esta carga Q, que lo denominamos, vamos a considerar, por ejemplo, si es un lugar de departamentos, voy a colocar 200 kilogramos por metro al cuadrado, ¿sí? 200 kilos por metro cuadrado. Y si recuerdan lo que hice hace un momento, cuando veíamos losas, veíamos si era una losa unidireccional o bidireccional. En nuestro caso era una losa unidireccional. Entonces, nuevamente estos 200 kilos por metro cuadrado, tengo que multiplicar para... Tengo que multiplicar por ese ancho de influencia que es 1 metro, ¿sí? Esta es la viga AB que estoy analizando. Entonces, esta sobrecarga, la carga Q que yo voy a tener, va a ser equivalente a los 200 kilos por cada metro cuadrado por el ancho de influencia que es 1 metro. Entonces, voy a tener 200 kilos por metro. Y es una carga distribuida. Además, es una carga distribuida. Entonces, ya sé cuánto vale la carga G y la carga Q es equivalente también a una carga de este tipo y es una carga lineal distribuida. Esa carga es equivalente en nuestro caso, que lo denominamos sobrecarga, que es equivalente a la carga viva que estamos colocando 200 kilogramos metro. Ahora, se puede hacer lo que les decía, se puede hacer el análisis de dos maneras. O yo mayoro directamente cargas o mayoro directamente en el diseño. Vamos a mayorar solamente en el diseño. Entonces vamos a encontrar el momento flector en condiciones de servicio, ¿sí? O directamente momento flector y lo voy a colocar en servicio. Cuando hablábamos de servicio, decíamos que no estaba mayorado la viga. Entonces voy a tener una viga, la viga de 5 metros que nosotros tenemos. Ese sería el análisis de carga que se hace para cada viga. Obviamente, si ustedes han visto, se puede hacer en una tabla y ya directamente se puede trabajar muy fácilmente, ¿no? Con tablas que yo me puedo generar. Voy a tener una carga G y esta carga G lo voy a redondear, por favor. Digo 1501,19. Entonces lo voy a colocar directamente 1502. O si desean pueden colocar con el mismo valor y no va a variar. Bueno, le colocaré con el mismo para que, como es académico, 1501,19 kilogramos metro. Es un ejemplo académico por si acaso. Y voy a tener una carga Q que va a venir sobre mi viga. Y esta carga Q es equivalente a 200 kilogramos metro. Voy a realizar una primera combinación. La primera combinación
es una combinación de servicio. Y si lo vemos, por ejemplo, en lo que hemos hablado, estamos en este caso, acá, que hice una combinación, acá está, donde decía una condición de diseño, que era el gamma F multiplicado por la carga permanente y el gamma F multiplicado por la sobrecarga, o una condición de servicio que era G más Q, nada más, ¿sí? G más Q. Estoy utilizando esa condición de servicio. Entonces, al realizar esta condición de servicio, que va a ser G más Q, yo voy a sumar ambas, ¿sí? Voy a tener 1501,19 y más 200. Entonces vamos a considerar una carga Q, que ya en sí es una carga de servicio, que es la suma de ambas dos, y voy a tener 1701,19 kilogramos metro. En función a estos 1700, voy a colocar nuevamente mi viga, ya voy a analizar el diagrama de momento flector. Y mi única carga va a ser una carga distribuida de esta forma, que va a ser una carga así, de esta manera. Y esta va a ser equivalente a la Q de servicio, que es igual a G más esa Q. Entonces ya tengo de esta manera. Si ustedes ven las tablas, alguna tabla y demás, yo puedo encontrar directamente el momento flector de esta viga. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Se puede hacer por sumatoria de momentos y demás, o sea, también, o sea, puedo encontrar, por ejemplo, este es el punto A, mejor lo haré por partes. Voy a encontrar lo primero, las reacciones, ¿sí? Reacciones. Para encontrar las reacciones, nosotros tenemos que aplicar las ecuaciones de la estática. Voy a decir sumatoria de momentos en A igual a 0. En este sentido voy a considerar positivo y esta reacción voy a considerar hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Voy a considerar de esta manera. Entonces voy a tener la reacción en B por su brazo, que va a ser 5, menos la Q de servicio, que es lo voy a colocar Q de servicio, por base por altura por 5 metros, y por su centroide, que va a ser equivalente por 2,50. Y esto es igual a 0. Y de acá saco la reacción en B. Si multiplico este valor de 1701,19 por 5 por 2,50 dividido entre 5, a ver, déjenme calcular. Este valor de la reacción va a ser equivalente a 4.252,98 kilogramos. Y por sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, digo la reacción en A más la reacción en B menos esa Q de servicio por L, que va a ser por 5, es igual a 0, y de acá saco la reacción en A, que también tendría que ser 4.200, porque es simétrica, 4.252,98. En sí 97.5 sería, ¿no? Si yo utilizaría todos los decimales, lo colocaremos como 97.5, ¿sí? 97.5 kilogramos. Ahora, una vez que yo tenga ya esas reacciones, ahora sí empezamos a dibujar el diagrama de momento flector. Acá está la reacción en A y esto es la reacción en B. Para dibujar diagramas de momento flector tengo que hacer un corte. Y un corte lo vamos a denominar un corte 1 de 1. Al tener ese corte 1 de 1, voy a tener lo siguiente. ¿Puedo cambiar hoja, por favor? Lo que voy a hacer es sumatoria de momentos igual a 0. Entonces voy a tener el momento
menos 4.252,975 por X, más 1.701,19 por su brazo, que va a ser X medios igual a 0. El momento va a ser equivalente a 4.252,975 de X menos, lo voy a llevar como toda la ecuación, menos 1.701,19 dividido entre 2 multiplicado por X al cuadrado. Esta ecuación es la ecuación de momento flector que yo necesito, pero acá yo necesito cuando X va a ser equivalente a la mitad. Obviamente, si yo tendría, por ejemplo, una carga compleja, yo tendría que encontrar cuando la cortante 0 me produce momento máximo, ¿no? Eso va a ser un segundo ejemplo. Pero acá directamente, como es una carga simétrica, el momento máximo se va a encontrar a una distancia de 2,5. Entonces, esta distancia X, que es equivalente a 2,5 metros, y voy a tener un momento que lo vamos a denominar un momento máximo. Ahí voy a sacar ese momento máximo, 1701,19. $5,316,22. Esto está en unidades de kilogramo metro. Esto es lo importante. Si yo tengo acá ya empezamos a analizar el diseño a flexión. Yo voy a tener una viga de esta forma. Y lo que estoy encontrando es el momento máximo, ¿no? Tengo esto. La carga es una Q de servicio. Estamos haciendo sin mayorar, por si acaso. Estamos calculando en servicio. Y voy a tener de la siguiente manera. Q de servicio, ¿sí? Y acá tengo la longitud que es 5 metros. El momento máximo que he encontrado es a una distancia de 2,5, perdón, y el momento máximo es positivo. Ahora, acá voy a hablar algo bastante importante. Ese es el diagrama de momento positivo. Y este valor es de 5.316,22. Cuando yo tenga una viga, por ejemplo, puedo tener de esta manera una viga con voladizo. Mi diagrama de momentos va a ser de esta forma, más o menos. Acá, positivo, y va a venir negativo, 0. Este es positivo, eso ya lo saben dibujar porque han llevado en estructuras 1, si mal no recuerdo. Este es mi diagrama negativo y voy a tener un momento máximo positivo y voy a tener un momento máximo negativo. Si yo dibujaría la sección transversal de mi viga, cuando yo tenga, por ejemplo, este tipo de análisis, cuando tenga momento positivo y momento negativo, voy a tener el siguiente criterio de diseño. Cuando tenga momento positivo, la armadura de diseño se encuentra por debajo, ¿sí? Por debajo. A esto lo vamos a definir como acero de cálculo, ¿sí? Y cuando yo tenga momento negativo, el acero de cálculo se coloca por encima, ¿sí? Acá va a ser el acero de cálculo. Eso tenemos que tener muy en cuenta porque cuando yo empiece a calcular ya los aceros, cuando yo tenga momento positivo, la base necesita acero hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, veo esta partecita de viga, imagínense que yo tengo una viga simplemente apoyada de esta manera. Pero, ¿qué pasa si mi estructura va a tender a deformarse? O sea, obviamente la deformación es pequeña, pero ¿qué es lo que le va a pasar? A ver, voy a tratar de buscar un libro.
Vean, tengo acá mi viga, que puede ser mi viga, y va a tender a deformarse. Y va a ser esto, ¿sí? Se me va a deformar. Al deformarse esta mi viga, como el hormigón es frágil, entonces, vean, mi deformada de mi viga sería así. Pero, ¿qué le va a pasar a la parte inferior de mi viga? Acá se me va a producir fisuras. Si ustedes ven en alguna viga fisuras por debajo, significa que ha sido calculado mal el acero de cálculo positivo. Cuando está en momento positivo, las fisuras se me presentan en la parte de abajo. Cuando yo tenga momento negativo, las fisuras se me van a presentar en la parte de arriba. Dentro de un momentito vamos a hablar. Si se presentan fisuras, el hormigón, nosotros sabemos que trabaja a compresión. Pero ¿qué es lo que trabaja a tracción? Son las barras de acero. Entonces, lo que nosotros hacemos es para que funcione, nosotros agarramos, es como yo cosería estas fisuras con acero de cálculo. Y acá nosotros colocamos el acero de cálculo, donde se me presente la fisuración de mi viga. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo tenga tanto momento positivo como negativo? Mi deformada de mi viga va a ser más o menos, se me va a deformar de esta manera. Sí, estoy ahí. Ahora, si ustedes analizan, estoy en esta parte de acá. Si esto se me va a jalar en la parte de abajo, va a tender a deformarse de esa forma. La fisura se me va a presentar en esta parte. ¿Sí? Ahí. Pero ¿qué pasa en este sentido? Cuando yo tenga el momento negativo, mi estructura tiende a deformarse de esta forma y la fisura se me presenta, perdón, al revés, de esta forma, acá. Entonces, el acero de cálculo es como yo agarraría y cosería las fisuras. Pero ¿cómo voy a coser? Con acero. Entonces, el acero de cálculo acá viene por debajo y acá viene por encima. Por eso colocamos, cuando tenemos momento positivo, el acero de cálculo es hacia abajo y cuando yo tengo momento negativo, el acero de cálculo es hacia arriba. Es por ese criterio. Ahora, si ya tenemos nosotros el momento máximo, voy a verificar. Como les decía, esto hacemos una modelación de un edificio en cualquier software. Estamos analizando solo una villita nada más, pero cuando yo hago la modelación, puedo empezar a jugar ya en alturas de mi viga, porque el programa directamente me va a calcular el peso de la viga. Pero el peso de la losa, el peso de los muros, eso yo tengo que cargar a mi estructura. Lo único que va a hacer es, si le cambio, por ejemplo, altura, me va a dar directamente un diferente peso. Eso lo calcula el programa. Entonces, cuando yo tenga de esta manera, voy a empezar a calcular de la siguiente forma. Este sería un análisis de carga. Acá. Cuando ya realizo el siguiente paso, diseño, ya he cargado a mi estructura. Pero ahora yo quiero diseñar y saber cómo calculo este acero de cálculo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para hacer diseño, vamos a tomar la siguiente consideración. Voy a considerar para mi estructura una resistencia característica del hormigón, que va a ser el FCK. Voy a diseñar para 210 kilos por centímetro al cuadrado. ¿Sí? Kilogramos centímetro al cuadrado. Voy a calcular un límite de fluencia del acero que es equivalente a 4.200. Voy a considerar 4.200 kilos centímetro al cuadrado. Voy a considerar los coeficientes tanto de mayoración como de minoración de resistencias. Mayoración de cargas, un gamma F de 1,6, un gamma C de 1,5 y un gamma S de 1,15. Estoy considerando esos factores y eso ya lo hablamos la anterior clase. Entonces, una vez que yo tenga esto, tengo que calcular las resistencias minoradas. Voy a calcular el FC, el FCD, que es equivalente al FCK sobre el gamma C. El FCK para nosotros es equivalente a 210
kilogramos centímetro al cuadrado. Todo esto dividido entre 1,5. Si yo divido 210 entre 1,5, déjenme calcular. 210 entre 1,5, voy a tener 140 kilos centímetro al cuadrado. Voy a calcular un FYD que es equivalente al FYK sobre gamma S. El FYK es 4.200 kilogramos centímetro al cuadrado dividido entre un gamma S que es de 1,15. Entonces, 4.200 entre 1,15 es 3.652,17 kilogramos centímetro al cuadrado. Ahora, una vez que yo tenga acá, este momento que yo he calculado es el momento máximo, pero en condiciones de servicio, ¿no? Porque la carga está en servicio, el momento también va a ser de servicio. Pero cuando nosotros hacemos diseño, ¿dónde está esta parte? Cuando nosotros hacemos diseño, nosotros tenemos que mayorar, como les decía, o mayoro cargas para encontrar el momento, o calculo en servicio y posteriormente multiplico ese momento por un gamma F. Entonces, estamos haciendo ese procedimiento. Ahora, una vez que yo tenga ya en condiciones de servicio, voy a encontrar en sí el momento mayorado. El momento mayorado es equivalente a gamma F por el momento en servicio. Lo voy a colocar acá. Entonces, el gamma F sabemos que es 1,6 y el momento en servicio era 5.316.22. 5.300, voy a multiplicar por 5.316.22 kilogramo metro. Entonces, esto va a ser equivalente 5.316.22 por 1,6, 8.505.95. Para empezar a reducir un poquito de cálculo, puedo yo redondearlo. Vean, 8.506 podría trabajar. No va a variar en nada. Pero cuando hagamos un cálculo completo, 2 decimales y 2 decimales para todos, ¿sí? 8.506, entonces voy a tener en kilogramo metro. Este es el momento de diseño, ¿sí? Momento de diseño. Ahora, cuando yo tengo el momento de diseño, voy a verificar los peraltes, ya sea peralte mínimo y el peralte recomendado. A ver qué me da en función a este momento de diseño. Entonces, lo que hago, ¿puedo cambiar hoja, jóvenes? Realizo el cálculo del D mínimo, por ejemplo, el peralte mínimo, lo voy a colocar acá. Peralte mínimo. Y voy a calcular un peralte recomendado. Estos peraltes mínimos y el recomendado me van a verificar si está correctamente dimensionada mi altura o necesita más o necesita menos altura. Entonces voy a colocar el D mínimo es equivalente a 1,76 la raíz de MD dividido entre B por FCD, ¿sí? Esa sería la expresión. Entonces voy a calcular este D mínimo, que va a ser 1,76. Ahora saco la raíz. MD para nosotros está acá. 8.506 kilogramo metro. 8.506 kilogramo metro. La base de la viga, recuerdan, era 25 centímetros y el FCD está acá y el FCD es 140 kilos centímetro al cuadrado. 140 kilos
centímetro al cuadrado. De acá, esto yo puedo transformar, jóvenes, directamente. Como está en kilogramo metro, puedo colocar kilogramo centímetro, ¿no? Y todo tener en unidades de kilogramo centímetro. Entonces voy a tener un D mínimo. D mínimo. A ver. Por 125, 140 dividido 6 por 1,76. 27.437 centímetros. Ese sería mi D mínimo que yo te pueda tener. Peraltes recomendado. Peraltes recomendado. Entonces, cuando yo calculo el peraltes recomendado, este peraltes recomendado era equivalente a la siguiente expresión. D recomendado es igual, hemos utilizado 2,17 raíz de MD por B por FCD. Entonces, calculo este valor, 2,17 raíz del momento, que es 8.506 kilogramo metro, 25 por 140. 140 kilogramos centímetro al cuadrado. Entonces voy a tener un D recomendado. Este D recomendado va a ser equivalente a lo siguiente. A ver, 8.506. 25 por 140 dividido raíz y por 2,17. 33,82. 83. ¿Sí? 33,83. Esto sería equivalente a centímetros. Hasta acá, por favor, alguna consulta. Diámetro principal más el diámetro de los estribos más el recubrimiento. Este valor de recubrimiento, ahora sí lo voy a colocar más a detalle. Vamos a considerar 1,5 centímetros para condiciones no severas. No severas, ¿sí? Voy a colocar un recubrimiento de 2,5 centímetros para condiciones moderadas, ¿sí? Y voy a colocar 3,5 centímetros para condiciones severas. ¿Cómo podemos definir cuándo es no severa, cuándo es moderada y cuándo es severa? Por ejemplo, si yo estoy dimensionando el recubrimiento que puedo tener, por ejemplo, para una viga va a estar a la intemperie, la columna también, obviamente las columnas exteriores, las interiores van a estar directamente dentro de la casa, o sea, no va a haber mucho problema. Lo que comúnmente se hace es colocar en sí para vigas y columnas condiciones moderadas, ¿sí? Condiciones moderadas, 2,5 centímetros. Pero, ¿qué pasará cuando yo estoy haciendo un predimensionamiento de zapatas? En zapatas, la zapata está directamente en contacto con el terreno, ¿no es cierto? Y el terreno, obviamente, a veces existe aguas subterráneas. O sea, que en algún momento, por ejemplo, la zapata puede estar sumergida completamente por agua subterránea. Pero esa agua subterránea no siempre son aguas limpias.
pueden ser, por ejemplo, aguas con minerales, y esos minerales van a influir a la corrosión del acero. No sé si ustedes han visto en algún momento, si yo le dejo, por ejemplo, un clavo afuera a la intemperie y lo dejo en esta época de lluvia, se me va a oxidar ese clavo, ¿no? Al oxidarse, reduce área, o sea, empieza a reducir la sección. Y obviamente al reducir la sección, va a influir en sí en el diseño de la zapata. Entonces, cuando nosotros dimensionamos zapatas, nosotros tenemos que colocar mayor recubrimiento para que no pueda en sí ingresar las aguas dañinas al acero. Porque una vez que ya directamente el agua llegue al acero, ya directamente va a producir corrosión dentro del hormigón, en el acero, y obviamente esa corrosión va a hacer que reduzca sección, y al reducir sección, mi problema puede ser la zapata, que en sí puede estar bien dimensionada en una primera instancia, pero ya a lo futuro va a perder área y vamos a tener problemas de asentamientos y demás, ¿no? Entonces, nosotros consideramos, como estamos haciendo vigas, 2,5. Ahora, el D yo conozco. Toda esta parte, nosotros podíamos definir que es 5 centímetros, ¿no? Recuerdan que un medio del diámetro principal más el diámetro de los estribos más el recubrimiento, me daban valores, por ejemplo, de 3,7 utilizando un diámetro de media y un diámetro de estribo de 6, o coloco el diámetro más grueso que es de 25, que es de 1 pulgada y un diámetro de 8 milímetros, 4,55. Si yo quisiera hacer cálculos a detalle, tendría que aplicar esta forma. Suponer cuánto de diámetro principal voy a colocar y cuánto diámetro de los estribos. Esto obviamente con la experiencia de al hacer cálculos así, es el diario vivir en sí de nosotros. Entonces yo más o menos en función a la longitud y a la carga, yo ya más o menos hago una verificación de cuánto de diámetro va a salir. Pero para que como estamos recién aprendiendo, puedo trabajar de esta manera o suponer directamente un diámetro de 5. Si yo no sé cuánto es el diámetro principal o el diámetro de los estribos, puedo suponer directamente 5 y veremos qué es lo que le pasa cuando hagamos 5. Obviamente va a reducir lo siguiente. A ver, ¿dónde está mi cálculo? Ahora, digo H. Voy a calcular la H mínima, ¿sí? La H mínima que puede tener mi viga, lo mínimo. El D que me daba, el D mínimo, era 27,44. Le colocaremos 27,44. 27,44 centímetros. Y todo esto podíamos suponer más 5, ¿no? Más 5 centímetros, que puedo colocar de esa manera. Y tengo un H recomendado. El H recomendado era 33,83. 33,83 centímetros más 5 centímetros. Entonces, esto es 33,83 más 5. Esto sería 27,44 más 5. Entonces, estaríamos hablando de 32, ¿no? 32,44 centímetros. 32,44 centímetros. Pero no puedo colocar 32,44, ¿no? Eso es obviamente lo que me sale en cálculo, pero en obra no puedo decir, por favor, construyamelo una altura de viga de 32,44. El maestro no va a poder calcular esto directamente. O me lo va a redondear a 33 o a 35 directamente. Pero eso ya es constructivo, ¿no? Acá estamos haciendo cálculos así, académicos. 33,83 más 5, estamos hablando de 38,83 centímetros. Como les digo, no puedo tener vigas de 38,83. Esto directamente lo pueden redondear a 35, o sea, constructivamente, y esto lo va a redondear, por ejemplo, más o menos a 40 centímetros, ¿sí? Entonces, si yo defino ya cuál voy a tomar, puedo definir en sí con este H recomendado. Entonces, mi viga que estaba predimensionada en una primera instancia con 50, yo puedo colocar hasta vigas de 40 y funcionaría mi viga, porque está en función, si se dan cuenta, ya en función de la carga
y la carga me está generando un momento. Y el momento en sí me va a diseñar directamente el acero. A ver qué va a pasar si yo le voy a colocar, por ejemplo, 40. Si yo defino ahora mi viga, que va a ser de 25 por 40, o sea, ahora en función a mis cálculos, entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener el acero acá, y estamos considerando que mi viga ahora va a tener una altura de 40 y la base va a seguir siendo 25. No voy a cambiar la base. 25. Acá si se pueden dar cuenta, hasta podría cambiar la base, ¿no? Pero hacer nuevamente, ¿qué tendría que hacer? Calcular nuevamente el peso y nuevamente irme al inicio. Pero eso es iterativo, si vean que es iterativo, va a ir girando. Entonces, a veces eso lo hacemos en software directamente, ¿no? Que cambio la base, ahora no, es mucho, le cambio la base a 40 y perfecto. Entonces, lo que yo voy a tener ahora, voy a tener que calcular este valor de D. Y a esto lo vamos a denominar el D efectivo. Este sí va a ser el peralte efectivo. Entonces digo el D efectivo va a ser equivalente a H menos 1/2 del diámetro principal menos el diámetro de los estribos menos el recubrimiento. Pero todo esto casi se aproxima a lo que les decía a los 5 centímetros. Entonces puedo tener un D efectivo igual 40 menos 5, estamos hablando de 35 centímetros. ¿Qué le pasará con estos 35? Tengo que verificar con el diseño. Si no cumple esto, entonces voy a ir subiendo de 5 en 5, que es lo que comúnmente que hacemos en construcción, 45 o directamente tal vez va a llegar a los mismos 50. Pero eso lo vamos a verificar cuando estemos haciendo diseño. Hasta acá, MD es igual, MD es igual a new por B por D al cuadrado por FCD. ¿Sí? MD es new por B por D al cuadrado por FCD. Entonces de acá calculamos el coeficiente new de espejo. Y este coeficiente new es equivalente a MD, que va a ser MD, dividido entre B por D al cuadrado por FCD. ¿Sí? Esta expresión es la que me va a generar el valor new para hacer el cálculo del acero. Posteriormente voy a calcular el valor de omega. Entonces, teniendo yo ya en sí MD, tengo MD, voy a traerme todos los valores acá. MD para nosotros, ¿dónde está mi momento mayorado? Es 8.506 kilogramos metro, ¿sí? 8.506 kilogramo metro. B para nosotros es de 25 centímetros. D, de acuerdo al peralte efectivo, voy a considerar que es 35 centímetros. D es 35 centímetros. Y FCD es, tiene un valor, eso hemos calculado por acá, si mal no recuerdo, no está la siguiente debe ser. El FCD tiene un valor de 140 kilogramos centímetro al cuadrado. Entonces voy a copiar que este valor FCD es 140 kilogramos centímetro al cuadrado. Como vean, acá tengo centímetro, kilogramo, centímetro, y acá tengo kilogramo. Entonces, acá, por favor, voy a transformar directamente a kilogramos, centímetros. O sea, lo único que voy a hacer es 8.506, lo voy a multiplicar por 100. Entonces, voy a tener 850.600, ¿no? Esto es igual a 850.600, que va a ser en unidades de kilogramos centímetro. Entonces, ahora voy a calcular el coeficiente new, que va a ser igual a lo siguiente. MD me da 8.000,
850.000, perdón, 600 kilogramo centímetro. B va a ser equivalente a 25 centímetros. D es 35 centímetros al cuadrado. Y FCD es 140 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Voy a tener 850, 25 por 35 al cuadrado por 140. 0.1983. Eso por favor me lo van a empezar a verificar. 0.1983. 83, ¿sí? 0.1983. Si yo tengo este valor de 0.1983, tengo que verificar algo, y esto es bastante importante, que este valor de new tiene que ser menor a new límite, ¿sí? New límite. Cuando nosotros calculamos en sí este valor de new límite, nosotros vamos a decir lo siguiente. Este valor de new límite va a ser, no sé si lo escribí, pero lo colocaré. Para una resistencia de 4200, voy a colocar el FCK y acá voy a colocar new límite. Voy a hacer una tablita, por favor. Para FCK, perdón, FYK, es del acero esto, ¿no? No es del FYK. Para 4200, el new límite es 0.3319. Para 4600, el new límite es 0.3256. Para 5000 es 0.3193. Y existe 5600, por si acaso, 0.3103. En nuestro caso, nosotros dijimos que nuestro FYK era 4200. Entonces, el new límite tiene que ser 0.3319. Si se cumple esta condición, el new de cálculo que sea menor al new límite, nosotros consideramos una estructura simplemente armada. Simplemente armada. Cuando es una estructura simplemente armada, nosotros estaríamos considerando esto. Simplemente armada es cuando el acero de cálculo va a estar en sí de esta forma. Nada más un acero. ¿Sí? Un acero. Para momento positivo va a ser ese acero y para momento negativo, voy a colocar el acero de cálculo va a estar encima y ya saben por qué, ¿no? Eso ya hemos explicado hace un momento. El acero de cálculo va a estar acá. Esto es para momento positivo y esto es momento negativo. Entonces, simplemente armada solo necesita una capa. Cuando es doblemente armada, necesita este acero A', que lo voy a colocar acá, en línea punteada. Si necesita ese acero en verde, nosotros estamos considerando una estructura doblemente armada. Comúnmente, o sea, nosotros y ustedes, si son buenos diseñadores, tratamos siempre de que mi estructura trabaje simplemente armada, siempre. Entonces, el new de cálculo tiene que ser menor a new límite y de esa manera estamos asegurando un diseño bastante correcto. Pero a veces por arquitectura no siempre se puede realizar eso. Por ejemplo, si yo tengo que tener una luz libre que me da el arquitecto, entonces yo no puedo aumentar peralte, ¿no? O sea, me dicen, su viga tiene que ser de 30, punto. Entonces, yo no puedo aumentar 30 ni puedo reducir. Por arquitectura tiene que estar como 30. Entonces, a veces en ese caso me va a salir acero de cálculo una doblemente armada. Ahora, en nuestro caso, el valor es 0,1983. Es menor.
para 4200, que es nuestra resistencia o el límite de fluencia del acero, es 0,3319. Si 0,19 es menor a 0,3319, está ok. Y mi viga es simplemente armada. ¿Sí? Simplemente armada. Entonces, cuando yo tenga una viga simplemente armada, perfecto. Ahora sí tengo que utilizar las tablas. Ahora les comparto. Tengo esta tabla, y vean que acá están los valores de new. Y acá está el valor de omega. ¿Sí? El valor de omega. Entonces, yo teniendo el valor de new, voy a realizar la interpolación y voy a encontrar el valor de omega. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer acá. Este valor de omega es igual a 0,2304. Esto sale de interpolación lineal. Nada más verificando en tablas, ¿sí? En tablas. Entonces, cuando yo tenga ya este valor de omega, yo tengo que realizar el cálculo del acero, ¿sí? El cálculo del acero. Entonces, existe una expresión que me va a dar el cálculo del acero. Y este valor de omega, lo voy a colocar acá, omega va a ser igual. La expresión general viene de la siguiente manera. El acero por FYD multiplicado por B por D por FCD. De acá yo necesito realizar el cálculo del acero. Para realizar este cálculo del acero, yo voy a tener lo siguiente. El acero va a ser omega por B por D por FCD dividido entre FYD. ¿Sí? FYD. Oye, ¿está bien? Está claro. Ya, un Sí. ratito, a ver, tomaré un poco de agua. Ya me cansé tanto de hablar. Pero un minutito, por favor. Ya. Acá tenemos que verificar. Voy a continuar la grabación. Bueno, ya está. Para continuar en sí, lo que necesitamos ahora, verificar con una armadura mínima. Entonces voy a colocar en sí el cálculo de la armadura. Lo voy a colocar acá, por favor. Mejor acá. Armadura mínima para que todo esté en orden. Armadura mínima. Esta armadura mínima, estamos hablando de secciones rectangulares, va a ser equivalente a lo siguiente. Este acero mínimo es equivalente a un coeficiente Rho por B por H, ¿sí? Y este coeficiente Rho
ahora sí les voy a dar otra tablita para que pueda ir variando en función a la resistencia. Entonces digo el FYK y voy a tener un valor de ρ. Para FYK de 4000, voy a tener un valor de 0.0033. Para 4200, voy a tener un valor de 0.0032. Para 4600, voy a tener 0.0030. 0030. Y para 5000, voy a tener 0.0028. Existen también diferentes expresiones para poder determinar este ROM, ¿no? 14 sobre F y K, que existe otra expresión, ¿no? Pero vamos a considerar ahora esto. Eso es una variante de lo que tal vez hice en el anterior semestre. Entonces digo, el acero mínimo ahora, acero mínimo, es equivalente. Yo estoy utilizando 4200, ¿sí? Entonces voy a tener 0032. Entonces voy a tener un valor de 0.0032 de B. B vale 25 centímetros y H es equivalente a 40 centímetros, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces voy a tener un acero mínimo. Este acero mínimo va a ser equivalente, a ver, ¿cuánto? 25 por 40 por 0.0032. 3,2 centímetros al cuadrado. Si yo tengo este valor de 3,2 centímetros al cuadrado, tengo que verificar lo siguiente. El acero de cálculo, si el acero de cálculo es mayor al acero mínimo, el acero dispuesto es igual al acero de cálculo. Si el acero de cálculo es menor al acero mínimo, el acero dispuesto es igual al acero mínimo. Entonces, si nosotros vemos acá, ¿cuánto es mi acero de cálculo? El acero de cálculo que hemos realizado es 7,73 centímetros al cuadrado. Entonces voy a colocar que el acero de cálculo es 7,73 centímetros al cuadrado. Y el acero mínimo es 3,2 centímetros al cuadrado. 7,32 es mayor a 3,2, entonces el acero dispuesto va a ser equivalente a 7,73 centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mi viga? Mi viga AB en vista lateral va a ser una viga de este tipo. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Entonces, el acero de cálculo, como yo tengo el momento positivo, o sea, este punto es mi punto A y este es el B, como yo estoy trabajando a momento positivo, la armadura tiene que estar en la parte inferior. Entonces, yo voy a colocar una armadura de esta manera, ¿sí? Y este acero, el acero dispuesto, que es el dispuesto, tiene que ser 7,73 centímetros al cuadrado. Entonces, si ya tengo 7,73 centímetros al cuadrado, yo necesito un acero de construcción en la parte superior. Entonces, lo voy a colocar en verde, ¿sí? En verde. Si solo necesito acero positivo, acá necesito acero por construcción. Este acero por construcción, acero de construcción, estamos hablando para el momento positivo, va a ser equivalente a 1/3. Cuando hablamos de el acero mínimo voy a tener directamente, pero si es por construcción en la parte superior y el de cálculo está en la parte inferior, entonces digo el acero
por construcción en la parte superior es igual a 1/3 el acero mínimo. Entonces digo, el acero mínimo era 3,2. Entonces digo 1/3 de 3,2. 3,2 dividido entre 3, 1,06. 1.066 centímetros al cuadrado. Entonces, esto va a ser 1,066 centímetros al cuadrado. Ahora, yo puedo empezar a distribuir cuántas basas, por ejemplo, cuántas basas voy a necesitar, por ejemplo, utilizando diámetro 16, diámetro 12, en función al área que yo tenga. ¿Cómo hago eso? Ustedes recordarán que también vimos una tabla. ¿Dónde está la tabla? A ver, déjenme buscar. Esta tabla. ¿No? De acá, lo que les decía, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, diámetro de 12. Entonces, si yo calculo pi por diámetro al cuadrado, que es 1.2 al cuadrado, dividido entre 4, entonces voy a tener 1,13 centímetros, 1,13. Si yo utilizo diámetro 16, voy a trabajar de esa manera. Entonces tengo que encontrar la sección nominal. Ahora, vamos a poner la disposición. Eso es lo que estoy haciendo. Esto más y concluimos. ¿Cómo voy a disponer? Disposición. Disposición. Entonces digo, yo necesito calcular en sí 7,73 centímetros al cuadrado de acero, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto será el diámetro nominal o el área nominal? Área nominal. Nominal. Silencio, por favor. El área nominal de un diámetro de 12 milímetros. 12 milímetros es equivalente a un diámetro de media pulgada, ¿sí? Media pulgada. Entonces digo, digo 1,2 al cuadrado por pi dividido entre 4. 1,13. 1,13 centímetros al cuadrado. Si yo quisiera colocar solo diámetro de media, lo que tengo que hacer es lo siguiente. 7,73 tengo que dividir entre el área nominal del diámetro que yo estoy queriendo colocar, que va a ser 1,13. Entonces digo 7,73 dividido entre 1,13. Entonces esto va a ser equivalente a 6,84. Esto es, no puedo colocar 6,84 piezas. Directamente tendría que ser 7 piezas, diámetro de media pulgada, ¿sí? 7 piezas. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco ahora con 16 milímetros, ¿sí? 16 milímetros. Entonces, yo digo, el área nominal de 16 milímetros, 16 es 1,6 al cuadrado por pi dividido entre 4, voy a tener un área de 2,01 centímetros al cuadrado. Entonces digo, 7,73 dividido entre 2,01, 7,73, 2,01, 3,84. Aproximadamente 4 piezas tendría que colocar de diámetro de media. Ahora, para que se pueda entender lo que estoy haciendo, si tengo la viga, solo voy a dibujar la parte de abajo de la viga donde tengo que colocar el acero. Cuando yo utilice diámetro de media, tengo que colocar 7 piezas, 7 piezas. Entonces tendría que verificar
Si esas 7 piezas entran acá por debajo, eso lo vamos a ver la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tendrían que ser acá 7 diámetros de media pulgada. ¿Sí? Es 12 milímetros. Pero si yo utilizo un diámetro de 16, solo voy a utilizar 4. Entonces va a ser 1, 2, 3 y 4. Acá voy a tener 4 diámetro de media. Ahora, si yo no quiero colocar 4 y quiero colocar, por ejemplo, menos basas, entonces yo puedo colocar, el siguiente sería 12, 16, el 20. El área, voy a colocar el área nominal, apaguen sus micrófonos, por favor, 20 milímetros. Para 20 milímetros, el área nominal sería equivalente a lo siguiente. A 3,14 centímetros al cuadrado. Entonces, si yo divido el área 7,73 entre 3,14, 7,73 entre 3,14, 2,46, que es aproximadamente 3 piezas o 3 basas, diámetro de 20 milímetros. 20 milímetros. Eso es por si acaso 16 milímetros. Entonces, si yo vería la sección, mi viga de esta forma, yo necesito, si utilizo un mayor área, voy a necesitar solo 3 diámetros, que puede ser de esta forma. 3 diámetros de esa manera. Entonces, yo dispongo, si se dan cuenta, yo voy a disponer cuántas basas voy a colocar. Entonces, puede ser, por ejemplo, 3 basas de, acá no es, esto por favor, es 4 basas de 16. 4 diámetros de 16 milímetros o 3 diámetros de 20 milímetros. Entonces yo dispongo cuál voy a colocar. Si yo, por ejemplo, coloco o supongo lo más conveniente es colocar o 4 o 3, yo defino eso. Entonces voy a colocar, por ejemplo, colocaremos 4 basas de 16. Si yo tengo mi viga ahora de esta manera, entonces mi acero ahora dispuesto va a ser equivalente a 4 basas de 16, ¿sí? Y van a venir de esta forma. Acá voy a tener, y digo, 4 basas, 16 milímetros. 16 milímetros. A ver, déjenme calcular esto. 3, 5. Sí, que esto también es equivalente a basas de 5 octavos. 4 diámetros de 5 octavos de pulgada. Entonces ya tengo de esta manera. Ahora necesito calcular, por ejemplo, este acero mínimo que es 1,06. El área de media, vean, el área de media es 1,13. O sea que es bastante. Yo puedo colocar 10 milímetros, ¿sí? 10 milímetros. Voy a colocar 1 pi dividido entre 4. El área de 10 milímetros, el área nominal de 10 milímetros es equivalente a 0,7853 centímetros al cuadrado. Vean que acá me da 1,06. Siempre tengo que trabajar en pares de 2, por si acaso. Siempre tiene que, lo mínimo que puede haber son 2 basas. Entonces voy a colocar acá en la parte superior 2 basas de diámetro 3 octavos, ¿sí? Entonces acá voy a colocar 2 basas de diámetro de 3 octavos de pulgada. Si yo haría un corte ahora acá en mi viga, acá un corte que lo puedo denominar 1 de 1, mi viga o mi sección transversal va a ser de la siguiente manera. Lo puedo colocar un poquito más grande o está bien suficiente es eso.
que va a estar acá. Voy a agrandar un poco esto. En esta parte estamos colocando 4 barras de 16, entonces voy a colocar acá 1, 2, 3 y 4 barras de 16. ¿Sí? Las 4 barras de 16 van a estar acá. Estoy haciendo el corte 1 de 1 y en la parte superior voy a colocar 2 barras de 10 milímetros, que es el más pequeñito. Entonces, lo que hago es esto. Digo acá 2 diámetros de 3/8 de pulgada y acá por debajo voy a colocar esto. Digo 4 diámetros de 5/8 de pulgada. Y obviamente, además de eso, necesita acá un estribo. Y el estribo obviamente se calcula por corte. Y eso lo vamos a ver las siguientes clases. Que acá voy a tener un estribo que va a ir girando sobre toda mi viga. Y mi viga en sí, mi viga armada, tendría que ser 4 barras de diámetro de 16. Y acá también tenemos que verificar algo bastante importante. Esta separación S que va a tener de barra a barra. Si yo lo agrando acá, voy a tener, por ejemplo, una barra acá. Voy a tener la otra barra acá. La separación S. Esta separación S tiene que ser mayor al tamaño máximo del árido. ¿Recuerdan cuando hicimos dosificación y encontrábamos un tamaño máximo del árido? Que tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque cuando yo hormigone, si por ejemplo esta separación es menor, entonces acá se me puede trancar, por ejemplo, una grava y no va a dejar que entre el hormigón acá por debajo. Entonces buscamos que esa separación S siempre tiene que ser mayor al tamaño máximo del árido. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, por favor. ¿Alguna consulta?